Buenos días, chicos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¡Qué bueno! Oiga, yo tengo una pregunta para ustedes hoy día. La pregunta es esto. ¿Alguna vez en tu vida usted tuve que obedecer algo, pero realmente no querías hacerlo, pero lo hiciste, aunque no querías? Yo sí quería. ¿Qué pasó, Amy? Yo cuando mi mamá me decía, Amy, ven a comer, yo como no quería, yo pensé, mejor me voy a comer. Ah, entonces fuiste. Ok, bien. ¿Alguien más? Una vez que tenías que obedecer algo, pero no querías obedecerlo. Sí, Jesús. Cuando mi mamá me decía la semana pasada que tenía que comer solo, pero lo hice. Ah, ¿lo hiciste? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Cuando mi mamá me manda a bañarme y a veces no quiero Ese no porque quiere. hace frío. Sí, ¿no? Y me toca bañarme porque ya es. Aún en el frío. Muy bien. Hoy día yo también les quiero contar una historia. ¿Está bien que les cuente una historia? ¿Sí? Nuestra historia viene de la vida de Jesús y Jesucristo en la Biblia. Él había empezado ya a enseñar y muchas personas estaban acercando a él. Estaba sanando enfermos, estaba ayudando a personas que estaban con problemas. Y Jesús tenía muchas personas que le seguían. Y justo nuestra historia viene de la Biblia, entonces nosotros sabemos que es la verdad. ¿Ok? Viene la Biblia, sabemos que es la... ¿Verdad? Muy bien. Y aquí es donde empieza nuestra historia hoy. Jesús había acercado al lado del lago de Galilea y estaba enseñando a la gente. Por ahí a la orilla habían 2 barcas vacías, porque los pescadores se habían bajado de las barcas y estaban lavando sus redes. Pero la gente eran tantos que golpeaban a Jesús. Así que Jesús subió a una de las barcas y pidió a su dueño, que se llamaba Simón, que él se alejara un poco de la orilla para que Jesús pudiera enseñar a las personas. Así que Jesús, sentando en la barca, enseñaba a la multitud. Y cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa sus redes para pescar. Simón le dije: Maestro, la verdad, hemos trabajado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Sin embargo, porque usted me dice, lo haré. Y así hicieron. Y cuando lanzó las redes, se encerraron tantos peces que la red empezó a romper. Simón dio señas a sus amigos en la orilla que vengan a ayudarle. Y vinieron sus compañeros y empezaron a llenar ambas barcas. Ambas barcas se llenaron hasta que estaban por hundirse. Y Simón, viéndola a Jesús, se cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Porque mucho temor había venido sobre Simón cuando él vio tantas peces que estaban en la red. También sus amigos Jacobo y Juan estaban asombrados. Jesús le dijo: Simón, no temáis. Sígame a mí y yo haré de ti un pescador de hombres. Llegando a la orilla, ellos dejaron todo y le siguieron a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran las personas en nuestra historia? Simón. Simón, Jesús, ¿alguien más? Juan. Juan, y recuerda había otro, Juan y su hermano se llamaba Jacobo. Y también había alguien más en la historia. Habían muchas personas ahí que estaban escuchando. ¿A quién? A Jesús. A Jesús, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Predicando, enseñando a la gente, ¿no? Y habían tantas personas que ¿dónde se metió Jesús? En la barca. ¿Y la barca estaba vacía o llena? Vacía. Sí. ¿Y dónde estaban los dueños de la barca? Lavando su hogar. Lavando sus redes, ¿no es cierto? Ahí en la orilla.
Y luego que cuando Jesús terminó de enseñar, ¿qué dijo a Simón? Que se vaya al fondo del mar. Que se va al mar adentro, al fondo, allá. ¿A hacer qué? A pescar. A pescar. A pescar peces. A pescar peces. Y Simón, ¿qué dijo? Dijo, maestro, es que ya hemos pescado toda la noche y no tenemos nada, pues. Entonces, ¿pero qué dijo? Dijo, sin embargo, a tu palabra lo haré. Porque usted me dice, lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? La se comenzó a romper. La red empezó a romper porque había ¿qué? Muchos pescados. Muchos pescados, muchos peces. Se llenaron la red. ¿Qué tuve que hacer Pedro? Llamar a sus amigos. Llamar a sus amigos que vengan a ayudarle. Y llenaron a ambos barcas, ¿no es cierto? Sí. Y cuando Pedro vio tantos peces y todo, él dijo, oh, gracias, Señor Jesús. ¿O no? No. No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Arrodilló. Se arrodilló. ¿Y qué dijo? Apártate de mí porque yo soy un pecador. Aparte de mí, yo soy un pecador. Porque mucho temor vino sobre él. Y le dijo cuando llegaron a la orilla que va a ser un pescador de hombres. Así es. Jesús le dijo, no temáis, sígame a mí y yo haré de ti un pescador de hombres. Y cuando llegaron a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y en esta historia, ¿qué aprendo más de Jesús? Que hay que seguirlo y obedecerlo. Hay que seguirlo y obedecerlo. Que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y para tener bendición como tuvieron bendición de coger muchos peces. Era una gran bendición, ¿no es cierto? Sí. Ellos eran pescadores. Muchos peces significa mucho dinero, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron a la orilla, ¿qué hicieron? Y dejaron todo. Es decir, ¿sería que seguir a Jesús es aún más bendición que muchos peces? Yo creo que sí. Así que chicos, tengo una última pregunta para ustedes. ¿Qué usted ha aprendido de la historia hoy? ¿Cómo esta historia habla a tu vida? ¿Qué necesita hacer usted? Obedecer a la mamá y al papá. Obedecer a la mamá. Seguir a Cristo. Obedecer igual que no nos gusta porque es para nuestro bien. Yo aprendí que la obediencia se hace todo. Creer en Dios para que todo nos vaya bien. Yo también aprendí algo de esta historia, que de pronto yo pienso de mí mismo algo, pero Jesús viene y me dice, Steve, si usted me sigue, yo haré de ti algo diferente. Yo creo que Cristo quiere hacer de cada uno de nosotros algo diferente, algo mejor. Y cuando lo seguimos a Él y lo obedecemos a Él, eso va a suceder. Entonces, hasta la próxima vez que podemos tener una historia juntos. Gracias chicos por compartir hoy día y nos vemos pronto. Chao.